Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros somos el equipo de Panteras Rosas y vamos a presentar el tema de estatus, clase y poder. ¿Qué es poder? El poder es la capacidad, la potestad, la autoridad y la competencia que un individuo dispone para influir en el comportamiento de otras personas u organizaciones y llevar el mando de una empresa o grupo, o bien para llevar a la práctica alguna tarea, trabajo o actividad. Como aquí nos dice, el poder es la capacidad que tiene una persona de influir sobre otra e incluso sobre una organización entera. Podría ser un ejemplo aquí el patrón con sus subordinados o sus empleados. Hay tres aspectos. El primero es el que el poder no lo ejerce un solo nivel. Esto quiere decir que no solamente una cierta persona de cierto nivel puede tener el poder de las cosas, sino que está presente en todos los niveles de la sociedad. Pueden ser tanto una persona de cualquier nivel, alto, bajo o medio, que simplemente le den el poder de hacerlo. El poder no es algo que se posee. Esto quiere decir que no solamente con decir yo tengo poder o yo puedo hacer esto, sino que se tienen que realizar una serie de actos que le hagan saber a los demás que lo tienes. Y la tercera es que el poder se puede expresar tanto hacia arriba como hacia abajo. Hacia arriba nos habla de que los subordinados o los trabajadores son quienes influyen en este caso en las decisiones de los líderes o de las personas que están arriba de ellos, perdón. Y hacia abajo, la empresa influye en sus subordinados, en este caso en sus empleados. Poder político. El francés Maurice Harry define el poder político como aquella libre energía que gobierna a un grupo humano por su superioridad con el fin de crear continuamente el derecho y el orden. Se sabe que existen distintos tipos de poder y formas de ejercerlo, entre las cuales destacan el poder económico, poder ideológico, poder militar y el poder político. Este último es analizado desde la perspectiva jurídica misma que hace referencia única y exclusivamente a aquel poder basado en la posibilidad de ecuación que se institucionaliza con el Estado a partir de normas y leyes. El resto de los poderes en algún momento también han tenido que regularse jurídicamente de manera directa o indirecta, constituyéndose así como un poder político a fin de ejercer con legitimidad su voluntad sobre otros. A partir de ello, se reconoce al poder político como el resultado del enlace generado entre quien posee el perfil autoritario y donde mando y quienes son subordinados, es decir, quienes aceptan y obedecen, mismos que hacen posible el reconocimiento oficial de la autoridad, pues ya sea que las personas representantes del ejercicio de poder lo ejerzan, esto no implica la obligación de la población a obedecer. Al realizarse o no lo anterior, incrementa o disminuye el nivel de legitimidad del mismo poder y con ello acrecentarlo o disminuirlo. Un ejemplo de esto es Venezuela, donde Nicolás Maduro era quien ante el Estado fungía como el máximo poder político. Sin embargo, a su mandato no respondía su pueblo y por lo tanto carecía de autoridad, misma que fue descalificada nacional e internacionalmente. Poder económico. Por poder económico se entiende en un marco donde la minoría de capitalistas son los propietarios del capital, a aquel para poder crear el capital. A través de este poder, mediante la disposición de los recursos, los propietarios de los medios de producción deciden qué producir y a quiénes emplear. Esto quiere decir que las personas que poseen el recurso, que tienen el dinero,
son aquellas que disponen qué se va a hacer y qué no. Prácticamente son las que deciden sí y no, y las que dicen qué se puede hacer y qué no. Esto debido a que se tiene pues el poder económico, que en este caso pues vendría siendo el dinero y el poder de compra. Poder ideológico. El poder ideológico se origina en el interés personal, de acuerdo con la necesidad de un determinado pensamiento, y es la posición de saber conocimientos, información, doctrinas, códigos, entre otros, estos para hacer influencia en el comportamiento ajeno e influir en las demás personas. La ideología se considera como un concepto de poder. Cuando se analiza la ideología, podemos notar claramente que este concepto está íntimamente relacionado con el concepto de poder, por lo que se considera indispensable el relacionarlos de estos dos para así poder tener una mejor comprensión de ellos. Diciendo así que la ideología es la base del poder indirecto que consiste en el manejo de la manipulación por parte de la diferencia del poder directo impone su voluntad a pesar de la resistencia de las otras personas. En la época Grupos élites que ejercen poder en México. Durante la mayor parte de su historia, México ha sido un país de élites, en el que grupos minoritarios han gozado de un virtual monopolio de recursos políticos, económicos y culturales, así como también han ejercido influencia desproporcionada en el proceso de toma de decisiones gubernamentales, así como en la formación y transmisión de ideas, imágenes y valores dominantes en la sociedad. En México se puede hablar de la élite del poder como un grupo reducido de personas de los ámbitos político o económico. La influencia de estos grupos se potencia al analizar la educación que reciben los integrantes de los grupos de élite, las carreras que cursan, el estatus socioeconómico de la familia y las familias a las que pertenecen. Es decir, que todos los privilegios sociales que estas personas tienen son lo que les da el estatus en la sociedad y esta influencia ante nosotros. Todo esto da pie a que estos grupos formen estas redes de influencia que llega a modificar la actuación de sectores sociales importantes. Las élites han dejado de preocuparse por el grave problema de la desigualdad en México, problema que, precisamente por haberse olvidado, está presente en muchos de los acontecimientos que ha vivido el país en los últimos años. Es decir, que este problema, por haberse hecho de lado, ha estado más presente que nunca, ya que la sociedad misma ha tratado de erradicarlo. Los grupos élites influencian las ideas y los pensamientos de la sociedad, ya que ellos, al tener cualquier tipo de poder, ya sea político, económico o social, tienen esta influencia de imponer una idea ante nosotros y nosotros tomarla y aceptarla por el simple hecho de venir de estos grupos. Pero debemos darnos cuenta que muchas de estas ideas y decisiones tienen el poder de afectarnos o de afectar a la gran parte de la sociedad, ya que ellos toman sus decisiones desde su perspectiva y puntos de vista. Es decir, ellos solamente quieren el bien para sí mismos, no para todos los demás en la sociedad. Lo cierto es que no buscan el bien común en el país y la población considerada de clase muy baja se ve afectada por motivos como lo son la desigualdad y la discriminación. La palabra estatus es un término que se analiza desde la perspectiva social y se relaciona con características propias del ser humano, que a su vez intervienen en condiciones de las teorías económicas y fisiológicas. Es decir, el estatus social al que hacemos referencia es el reconocimiento hacia una persona tras la evaluación de ciertos criterios que le permiten posicionarse en un lugar dentro de la sociedad en la que está inmerso. En este sentido, se considera
consideran diversas características del individuo, tanto económicas, como es el poder adquisitivo, como sociales, como lo son el color de piel, familia a la que pertenece, etc. Así, a mayor estatus más posible es el acceso a privilegios como educación de mayor calidad o la ocupación de un puesto de poder. En México, la cultura y la sociedad tiende a posicionarse en un estatus considerando como elemento principal el nivel de poder adquisitivo. Es decir, el estatus en nuestro país se adquiere por la clase social a la que perteneces, o sea, de acuerdo al nivel de ingresos económicos que se posee. Sin embargo, esto es una idea errónea, ya que cabe señalar que aunque un individuo nazca con determinadas condiciones, esto no determina el estatus social que puede alcanzar. Siguiente. Dentro del estatus social existen 4 clasificaciones que determinan ciertas características para conocer la posición social de los individuos. Estos son el estatus adscrito, el estatus adquirido, el objetivo y el subjetivo. El primero engloba a aquellos individuos que por herencia se posicionan en este nivel. Estos factores sociales son la raza, el género, la clase, entre otros factores más. En cambio, el estatus adquirido es aquel que se logra con base en un desarrollo progresista de metas y objetivos, es decir, mantiene una tendencia ascendente. Por su lado, el estatus objetivo y subjetivo se refieren al que es otorgado por una sociedad y al que se considera en lo individual, respectivamente. La clase social. A la clase social se le conoce como toda agrupación de individuos que se diferencian entre sí por una estratificación social, donde un grupo de individuos comparten una característica en común que los vincula socioeconómicamente, sea por su función productiva o social, poder adquisitivo, como nos lo dijo nuestra compañera Erandi, o económico-social, por la posición dentro de un gobierno. Todas estas agrupaciones generan una discriminación todos los días, ya sea por su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, la condición social económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias que pueden ser por motivo de distinción o exclusión a ellos. Las clases sociales según Marx y Weber. Los sociólogos Karl Marx y Max Weber presentaron nociones diferentes acerca de lo que consideraban para ellos clases sociales. Marx nos dice que la relación que tienen los individuos con los medios de producción y la forma que obtienen sus rendimientos económicos es lo que va a definir su clase social y la conciencia de las clases que cada grupo tiene. A esto, Marx buscó exponer la rivalidad de lo que él pensaba. Entonces Weber dio una definición diferente, que a partir de las relaciones y las posibilidades económicas que cada individuo tuviera en diversos bienes o servicios iba a ser su nivel de clase social. Y las diferencias entre las clases sociales no se iban a resolver al modificar el sistema económico, sino al cambiar la forma en que se podían acceder a los bienes y servicios, sino no por lo que ganaban. Para entrarnos un poco al siguiente tema, daré a conocer qué es el racismo y discriminación. El racismo se le conoce como el odio o el rechazo o exclusión de alguna persona por su raza, color de piel, origen étnico o su lengua, que le impide que goce de alguno de sus derechos humanos. Y la discriminación es una práctica que para la mayoría de nosotros es cotidiana y consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo en común. Tales es por la raza. Las causas y consecuencias que provocan los estatus son principalmente algunas de las causas son el papel que desempeña cada persona en un lugar o en un cierto grupo de amigos o de una sociedad, los estereotipos, la posición social y la capacidad económica de cada individuo. Algunas de las consecuencias de los estatus pueden ser el racismo, el no querer cambiar su forma de vida y no querer probar cosas nuevas,
y el permanecer el mismo tiempo en un solo lugar. Algunas de las causas y consecuencias de las clases sociales son las causas: el poder que posee un individuo, la discriminación económica, los rasgos físicos de una persona, por ejemplo, el color de piel, su apariencia, entre otras, y los rasgos de sangre o linaje, como son los reyes o la gente noble. Algunas consecuencias de las clasificaciones sociales son la discriminación a la baja sociedad, la desigualdad y la falta de recursos. Muy bien, ahora nuestra reflexión acerca del tema es que, pues en cuanto a las cuestiones específicas de cómo medir las clases sociales pues en sociedades complejas como las que estamos viviendo, a pesar de las críticas y la inclusión del estatus de grupos específicos, pues un ejemplo serían como las mujeres o los jóvenes. En el problema, pues ya diversos como conceptos han demostrado que la estructura ocupacional es para comprender el nivel macrosocial del grupo. Contestamos también la pregunta de por qué es importante conocer qué tipos de poder existen. La gente suele considerar el poder como una característica típica de los vínculos humanos, pero no solo eso, porque las relaciones de poder se pueden encontrar fácilmente en comunidades y grupos. En lo que a los humanos se refiere, pues es difícil encontrar sociedades o comunidades que no tengan el concepto de poder, pues desde la antigüedad el ser humano necesita cuidar el orden y las relaciones sociales de poder organizadas por otros. En lo que respecta a los seres humanos, uno de los elementos más singulares del poder es la transformación del poder en poder político. Por lo tanto, estamos hablando de construir sobre alguna forma de gobierno donde alguien tiene el poder de tomar decisiones en nombre de todos los residentes de la comunidad. El poder existe en el vínculo. Incluso desde la infancia el vínculo se une a través de la relación desigual entre padres y adultos, niños y bebés, y esta diferencia se reproduce en todos los aspectos de la vida. Por eso el poder es tan importante y vital en la vida humana. También contestamos de por qué las decisiones que toman los grupos de poder afectan en tu vida cotidiana. En nuestra vida diaria y profesional y personal, a menudo nos encontramos con diversas situaciones, conflictos o dilemas que requieran toma de decisiones. La necesidad de la decisión, los dilemas surgen cuando hay dos o más alternativas. Solo cuando hay incertidumbre puede funcionar bien. No todos los dilemas de la vida son inherentemente dilemas morales, sino dilemas morales sea con moralidad, o sea, con conciencia y que sean coherentes. Están en conflicto con nuestras vidas y pues se requieren de decisiones morales para que pues tenga una coherencia y tenga una solución a aquellos dos dilemas pues que estamos debatiendo. Y eso sería todo. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención, maestra.